Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. Éxodo. Yo soy el que soy. ¿Quién escribió Éxodo? La evidencia existe y apoya la conclusión de que fue Moisés. Él fue el autor de Éxodo. ¿A quién está dirigido? Cuando se escribió Éxodo, los israelitas fueron la audiencia inmediata. ¿Cuándo se escribió? Según la fecha propuesta para los sucesos históricos descritos en el libro y en la presunción de la autoría de Moisés, la mayor parte de Éxodo se escribió entre 1445 y 1405 a.C., donde ocurrieron los eventos. Los sucesos registrados en Éxodo ocurrieron en Egipto, en los lugares que recorrieron los israelitas tras salir de esa nación hacia el monte Sinaí. ¿De qué trata Éxodo? Dios es un Dios personal que habla y obra directamente en la historia y en la creación. Dios planifica, promete y demuestra ser fiel. En cumplimiento de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, aún siglos después de la muerte de estos patriarcas, Dios sigue obrando en las personas y a través de ellas para lograr sus propósitos. Dios tiene el control. Él es soberano sobre la historia. En Éxodo se lo presenta como omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios es santo y en consecuencia celoso. No tolera el pecado, pero está decidido a tratarlo para redimir un pueblo, para deleite personal. Dios libera. Éxodo ilustra el poder de los enemigos del pueblo de Dios, pero más vívidamente aún, su impotencia ante Yahvé, contra quien nadie puede luchar. Dios provee. Dios es quien satisface toda necesidad del pueblo que depende de Él. Lo equipa para ser y hacer conforme a su llamado. ¿Por qué deben las mujeres leer Éxodo? Como uno de los 5 libros de la Torá, se ha considerado que Éxodo forma parte de la esencia de la escritura hebrea. Aunque Éxodo ha sido fundamental para la identidad de la nación de Israel y el pueblo judío, también establece un cimiento espiritual e histórico para todos los creyentes. Toda mujer debería familiarizarse con su contexto para entender el resto de la escritura. Esencialmente en Éxodo, Dios es como un esposo que rescata a su esposa de la esclavitud, le da su propio nombre cuando ella accede a unirse a él en pacto matrimonial y por amor. Él establece límites para protegerla. Al haber hecho todo esto por ella, espera celosamente su devoción y no tolera rivales. Como Dios es santo, su pueblo también debe ser santo y adorarlo como Él lo indica. Hay algunas mujeres importantes en el libro de Éxodo. Allí encontramos a Jocabed, encontramos a María. Son sumamente conocidas en la historia hebrea. Incluso las parteras modestas y aparentemente insignificantes e identificadas por sus nombres, Cifra y Fua.
junto con la hija de Faraón, desempeñaron roles estratégicos y así ilustraron con claridad que aún las mujeres poco visibles son supremamente importantes dentro del plan de Dios. ¿Cómo leer Éxodo? Éxodo es, en gran parte, una narración escrita en prosa. No obstante, dentro de esa historia principal que conforma el libro, hallamos un cántico en el capítulo 15, un cuerpo de leyes en el capítulo 20 al 23, una enumeración concisa de estas leyes como obligaciones. Sí, las obligaciones del pacto, en el capítulo 34 del 10 al 27, y el registro y cumplimiento de los detalles sobre las instrucciones de Dios para construir su tabernáculo en los capítulos del 25 al 31 y del 35 al 40. Este libro debería leerse como un relato histórico, contextualizado en el resto del Pentateuco. Si vamos a mirar el esquema general, vamos a encontrar que en los capítulos del 1 al 6 se habla de la esclavitud. Cuando los israelitas que estaban sufriendo suplican a Dios que los libere, Él responde dándoles un defensor. Este hombre, llamado Moisés, ha sido preparado especialmente por Dios para esta tarea. Nacido como esclavo hebreo, es adoptado por la hija de Faraón y educado en la casa del rey. Fracasa a la hora de intentar asumir su papel de liderazgo sobre los israelitas y pasa 40 años como pastor en el desierto. Al final, Moisés está preparado para el liderazgo y en una zarza ardiente recibe el llamamiento, un llamamiento para liderar la nación de Israel. Después de algunas dudas y muchas excusas, Moisés obedece a Dios y se acerca a Faraón, pidiéndole que permita a los israelitas salir de Egipto. En los capítulos del 7 al 18 vamos a ver la liberación. Faraón no accede a la petición de Moisés, así que Dios le muestra a aquel 10 dramáticas y milagrosas plagas para convencerlo de que deje ir a los israelitas. La plaga final es la muerte de los varones primogénitos de toda familia egipcia. El ángel de la muerte pasa por alto todos los hogares israelitas porque habían seguido las instrucciones de Dios de rociar las puertas de sus casas con sangre de cordero. Finalmente Faraón libera al pueblo, pero luego cambia de idea y lo persigue. En una confrontación final con Faraón, Dios despliega su poder y el ejército egipcio, y Faraón se ahogan en el Mar Rojo. Con gran y muy alto regocijo, los israelitas viajan hasta el monte Sinaí para recibir instrucciones y adorar y servir a su Dios. En los capítulos 19 al 31 encontramos las instrucciones en Sinaí. Al llegar a Sinaí, Moisés sube a la montaña para recibir los 10 mandamientos, las reglas de Dios sobre cómo debe vivir su pueblo. Mientras Moisés estaba en la montaña, Dios también le da muchas regulaciones sociales y aún religiosas para la vida diaria. Además, Moisés recibe los detalles para la construcción del tabernáculo, para que vayan y adoren a Dios. En los capítulos del 32 al 34 se pone a prueba el compromiso de Dios. Mientras Moisés recibe en el monte las instrucciones de Dios para llevar una vida piadosa, las personas allá abajo cometen pecado de los peores de toda clase, idolatría e inmoralidad. El Señor, con una ira santa y justa, desea destruir a su pueblo y empieza de nuevo con Moisés. Pero este
intercede, apela y va y busca a ese Dios lleno de misericordia y de amor. Como resultado, la comunión entre Israel y Dios se restaura y el pueblo se compromete a obedecerlo. En los capítulos del 35 al 40 vemos la construcción del tabernáculo. Después de arrepentirse por haber adorado el becerro de oro, el pueblo de Israel entrega gustosamente sus posesiones para construir y decorar un tabernáculo y para proporcionar vestidos al sumo sacerdote. El libro de Éxodo finaliza con la terminación del tabernáculo y con la llegada de Dios para habitar en la tienda y llenarla de su gloria. Tenemos en Éxodo un mensaje principal. Habiendo sido esclavos durante 400 años, es difícil para los israelitas adaptarse a la libertad. La esclavitud en Egipto tenía sus beneficios, ya que ese país era el centro del mundo en aquel momento. Todas las riquezas y sabiduría de la tierra fluía a través de Egipto. Aunque los israelitas habían sido tratados duramente, tenían comida y un techo. Tras ser liberados de la esclavitud de Egipto, los hijos de Israel a menudo miraban con añorancia hacia atrás, hacia los días de esclavitud, olvidando que habían sido tratados de forma inhumana. También aquí en el libro del Éxodo podemos tener varias aplicaciones. Al igual que los israelitas, Dios también no lo libera a usted y a mí de la esclavitud del pecado por medio de la sangre del Cordero perfecto de Dios, el Señor Jesucristo. Pero al igual que los israelitas, a menudo usted sentirá la tentación de mirar hacia atrás, añorando los placeres del pecado y olvidando la dura crueldad de vivir bajo su esclavitud. Por favor, deje que Éxodo le recuerde su liberación. Siga mirando hacia adelante. Siga recordando la gloria de Dios y la victoria de su Hijo sobre el pecado. Lecciones para la vida en Éxodo. Dios oye los lamentos de su pueblo y los libera. La preparación para el liderazgo espiritual lleva su tiempo. Cuando Dios los selecciona para una tarea, no se acepta ningún tipo de excusas. Dios exige que se le adore de todo corazón, completamente. Orar por los demás es un elemento vital en la vida de un cristiano. Y el arrepentimiento establece la comunión con Dios. En Éxodo podemos ver a Cristo. Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Éxodo 12 y 1 Corintios 5:7. Cristo es la roca de la que brota agua. Éxodo 17 y 1 Corintios 10:4. Cristo es el mediador del nuevo pacto superior a Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 3. Su presencia es el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres. Juan capítulo 1, versículo 14. También vemos actuar al Espíritu Santo en Éxodo. Llena a los artesanos con sabiduría y creatividad para construir el tabernáculo. Éxodo 31:3. Manifiesta la gloria de Dios en la nube y fuego. Éxodo 40 del 34 al 38. Si vamos a aplicar algo sencillo pero profundo a nuestro corazón, Dios ve tu aflicción. Éxodo 3:7. Dios actúa con poder para liberarte. En Éxodo, Él te está llamando a confiar en su provisión diaria. Maná, agua, dirección, aún la columna de fuego para iluminar el camino, la nube
para proteger del calor. Éxodo te invita a consagrarte como parte de su nación santa, a adorarlo con todo tu ser y servir con dones dados por el Espíritu. Las mujeres mencionadas en Éxodo, como lo decía anteriormente, están en Éxodo capítulo 1, donde aparecen las parteras. También lo vemos en la mamá de Moisés, Jocabed, como ejemplo de fe y creatividad en medio del peligro. Miriam, profetisa y líder de mujeres en adoración, Éxodo 15:20. La hija de Faraón, mujer extranjera y usada por Dios para preservar la vida de Moisés. Las mujeres del pueblo ofrecieron sus espejos para el altar de bronce, Éxodo 38:8, dando de lo más íntimo para el servicio a Dios. Si hacemos una reflexión final y desafío, quiero invitarles a que pensemos que Dios no solo te saca de la esclavitud, sino que quiere habitar contigo. Éxodo nos muestra que la redención no es el fin, sino el principio de una vida de comunión. Como mujeres llamadas a adorarle y servirle, el desafío es vivir cada día como una que ha sido liberada por el poder de Dios y está siendo formada para su gloria. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo nos quiere revelar a un Dios que ve, que escucha. Recuerda, Dios te ve y te escucha. Las mujeres debemos leer Éxodo. Sus páginas nos muestran al Dios que no es indiferente al sufrimiento, sino que lo ve con compasión y actúa con poder. Allí está el clamor de un pueblo oprimido que llega hasta el cielo y la respuesta de un Dios redentor que desciende a libertar. Ese mismo Dios es el que escucha hoy el clamor de las mujeres heridas, cansadas, extraviadas. Y siguiendo lo que dice Éxodo 3 del 7 al 8, yo soy el que soy, he descendido para liberarlas. Vemos también razones espirituales y prácticas. ¿Por qué debemos leer Éxodo? Primero, porque Dios aún ve la opresión de muchas mujeres. Las parteras hebreas, Jocabed y Miriam, nos muestran que aún en medio del poder opresor de Egipto, hay mujeres temerosas de Dios, valientes, creativas y fieles. Segundo, porque las mujeres también son parte de la redención. Ellas caminan por el Mar Rojo, reciben el maná y son llamadas a vivir bajo el pacto de santidad y adoración. La redención no es solo para los varones, es para el pueblo completo. Tercero, porque fueron llamadas a construir y ofrecer. En Éxodo 35, del 22 al 26, vemos a las mujeres trayendo sus tesoros, hilando con sus manos, participando activamente en la edificación del tabernáculo. Hoy también estamos llamadas a edificar hogares, iglesias y vidas centradas en la presencia de Dios. Cuarto, porque Dios desea habitar entre nosotras. Éxodo no termina en la salida de Egipto, sino en la gloria de Dios llenando el tabernáculo. Las mujeres debemos leer Éxodo para anhelar esa gloria en sus corazones, en sus casas, en sus ministerios. Padre, quiero entregarte este día en el nombre de Jesús. Quiero darte gracias por Éxodo, porque sé
que mi vida no termina en Egipto, que mi historia no queda marcada solo por lo que sufrí, sino por lo que tú, oh Dios, hiciste por mí. Tú me sacaste con mano fuerte y hoy quieres habitar conmigo y en mí. Gracias, Señor, porque hay un nuevo camino delante de mí y el Dios del pacto camina conmigo de día y de noche. Lo creo, lo acepto y lo vivo. Tu palabra dice en Éxodo 32:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por abrir mis ojos y mi corazón al libro de Éxodo. Amén, Señor. Amén. Les invitamos a entrar a nuestra descripción y contestar las preguntas que en cada podcast estamos dejando.